Muy buenos días a los que están presentes y buenos días a los que nos siguen a través de las redes. Los expertos en comunicaciones muchas veces señalan, ¿verdad?, que las noticias los viernes como que se diluyen y como que se pierden y como no son relevantes. Posiblemente en otros asuntos eso sea posible, pero en el caso de cuando hablamos del tema de desarrollo económico, pues sin duda alguna trabajamos 24/7, todos los días son importantes, todos los esfuerzos que hagamos son importantes y no escatimamos esfuerzos para traerle al país lo que el país necesita para adelantar la agenda económica del señor gobernador, que tan importante para él es en este momento. Quiero compartirles que sin duda alguna los esfuerzos que hemos estado dirigiendo no han sido esfuerzos analizados de simplemente una posición específica, ¿verdad? Hemos sido responsables en medir, hemos sido responsables en investigar y hemos sido responsables en constatar si realmente los incentivos que ofrece el Departamento de Desarrollo Económico están alineados, número uno, a los tiempos, están alineados a la necesidad del país. Y para eso hemos empezado específicamente con los otrora Ley 22 y Ley 20, hoy mejor conocidos dentro de la Ley de Incentivos de Ley 60 como incentivos a la exportación e incentivos al individuo inversionista, ¿verdad? Así que comienzo por decirle que no existe un solo estudio o análisis responsable que no concluya que el saldo de estas ambas iniciativas, Ley 22 anterior, hoy Ley Inversionista, Ley 20 anterior, hoy Ley de Exportación, hayan sido positivos a nuestra economía. Y esto no es simplemente una frase en el aire, esto está contactado por estudios comisionados en el pasado, así como el más reciente estudio que ha sido asignado por el Departamento de Desarrollo Económico, que nos acaba de presentar el economista José Caraballo Cueto, que coincide que estas leyes han producido un aumento de un 3% de los empleos, lo cual representa más de 33,000 empleos, y un aumento de un 2% en la producción, conforme al índice de actividad económica. Sin duda, sería irresponsable ignorar que el impacto ha sido positivo, aún reconociendo que ha sido muy moderado, lo que nos trae una gran oportunidad, porque prospectivamente hablando, cuando iniciamos un proceso que su arranque ha sido moderado, nos brinda un abanico enorme de oportunidades para reforzarlo y para hacerlo todavía más relevante. Razón por la cual estaríamos compartiendo con la Asamblea Legislativa y el señor gobernador algunas de las recomendaciones contenidas en el estudio, las cuales incluyen establecer tasas contributivas mediante los cuales los decrotenientes, palabra interesante, aportan a la economía, pero sin que se pierda el atractivo con relación a otras jurisdicciones. Es importante también señalar que estos atractivos de inversión no son noveles por Puerto Rico. El mundo entero se muere por traer capital. Así que es importante que no enviemos un mensaje incorrecto. Queremos reforzar estas legislaciones de incentivos, pero a la misma vez queremos ser atractivos para los inversionistas a nivel global. Segundo, establecer requerimientos específicos de ingreso-valor, los cuales no existen ahora mismo. ¿En qué consiste ingreso-valor? Pues sin duda alguna que los beneficios que otorgan los incentivos vengan de la mano de áreas puntuales de desarrollo económico. Y eso lo vamos a armonizar. Yo creo que darle un poco de tracción a la nueva palabra que define Ley 22, que es la ley del inversionista, es la inversión que produce riqueza sostenible y que hace mejorar el entorno económico de Puerto Rico. Establecer nuevos requisitos en cuanto a las aportaciones y organizaciones sin fines de lucro. Le damos la bienvenida y estamos muy contentos que así lo hagan. Pero yo creo que es hora que sepamos cuáles actividades realmente sin fines de lucro tenemos que impactar. Se me ocurre pensar la educación especial, se me ocurre pensar la inserción en proyectos comunitarios en la montaña, se me ocurre pensar mejoramiento energético en aquellas áreas deprimidas económicamente. Son específicamente movimientos y esfuerzos que deben traer a Puerto Rico que esa inversión en esas actividades sin fines de lucro produzcan también riqueza y que nos vayan separando un poco de la desigualdad y la pobreza que la debemos y la queremos atender con toda la responsabilidad.
y entregar los formularios 1040 y 940 para conocer de forma actualizada la nómina real de los inversionistas. Queremos tener toda la información, de manera que cuando nos pregunten, no tengamos que recurrir a ningún tribunal para dar la información, la tengamos de la mano. Es llenarnos de información para poder contestar y poder validar que lo que está ofreciendo el gobierno, no solamente en la ley de inversionistas, no solamente en la ley de exportaciones, en todos los decretos que otorgamos, el decretoteniente, que es la palabra correcta, y el que otorga el incentivo, los dos estemos en plena armonía de que tanto el incentivo es bueno como los compromisos del que recibe el incentivo así se cumplan. Por otro lado, y no menos importante, me place informarles que por primera vez desde la aprobación de estas leyes, 2012, mis queridos amigos, nos hemos dado la tarea de fiscalizar el fondo a cada uno de los incentivos que se han aprobado bajo la Ley 22 para asegurar el cumplimiento de la política pública que la inspiró. Y soy puntual en Ley 22. Estamos tratando de confundir ambas leyes y mezclarlas dentro de la misma situación. La Ley 20, los tenedores de Ley 20 en Puerto Rico, hoy Ley de Exportación, hay una gran cantidad de negocios, de jóvenes puertorriqueños que gracias a esa ley exportan servicios, exportan aplicaciones, crean negocios, se atrae negocio tecnológico y se usa Puerto Rico como base. Así que lo que estamos enfocándonos en este proceso específicamente en la Ley 22, que al día de hoy otorga un beneficio contributivo sumamente atractivo para simplemente cubrir el área de intereses y el área de dividendos. Lo vamos a ampliar y lo vamos a condicionar como debe ser. Y eso obviamente será meritorio del señor gobernador y de la Asamblea Legislativa en esa dirección. Sí pedimos de que como una isla y como un país de ley y de orden y serio, los compromisos que se hagan en Puerto Rico se tienen que ser sostenibles. Si algo Puerto Rico perdió en el pasado, fue su confianza. Esta administración, el Departamento de Desarrollo Económico, como parte de su agenda, es devolver la confianza en Puerto Rico para promover desarrollo económico. Así que cualquier recomendación que la legislatura y el señor gobernador traigan a la mesa, estamos completamente convencidos que se harán de forma prospectiva, de manera tal de que el mensaje que enviemos al resto del mundo es que Puerto Rico cumple sus compromisos y no lo deroga simplemente de forma arbitraria. A esos fines, les informo que por primera vez, desde que fueron aprobados en el 2012, hemos iniciado una amplia y rigurosa auditoría y ya tenemos más de 450 expedientes auditados, que a su vez han producido más de 250 cartas de requerimiento de información y documentación puntual. Nosotros somos, yo sueño paranoicamente con la inversión, yo sueño paranoicamente con el desarrollo económico, pero sueño con la misma forma en el cumplimiento de lo que nosotros exigimos para otorgar esos incentivos. Así que no escatiremos esfuerzos para auditar y para estar muy pendientes a que cada uno de los decretotenientes nuestros tengan y cumplan con todo lo establecido y lo que todo se acordó en el momento de suscribir el incentivo. También se han enviado sobre 1000 cartas requiriendo el cumplimiento específico con el requisito de presentación del informe anual requerido por la sección 6020.10, el cual nos da visibilidad sobre las actividades financieras de los beneficiarios de esta ley. Hoy celebramos la confirmación de que estas leyes han tenido un impacto positivo en nuestra economía, pero no creo en dar nada a cambio de nada. Llegó el momento de casar los beneficios que ofrecemos como país con los incentivos con los cuales atraemos inversión de capital nuevo. Yo hago una invitación a todos los sectores productivos del gobierno, del país, de Puerto Rico y del mundo entero, a ser socios en este negocio, a que el negocio sea bueno para ustedes y para nosotros, de manera tal que juntos podamos celebrar un crecimiento sostenible y que nos permita atender con la responsabilidad que el señor gobernador y su administración lo quiere hacer, la pobreza y la desigualdad y llevar a Puerto Rico al próximo nivel. Me gustaría, antes de las preguntas, que el economista Cueto nos llevara sobre el estudio para que se pueda entender con los puntos más relevantes y luego estaremos abiertos a las preguntas de la prensa. Muchas gracias, economista. Buen día a todos y todas. Muchas gracias, secretario, por la introducción. Voy a hablar un poco del informe que ya está disponible en la página del DEC, dec.pr.gov.
sobre el impacto en el empleo y la producción de las leyes 20, 22 y 273, haciendo la salvedad que producción en economía no se limita solamente a manufactura, es producción de bienes y servicios finales. Este estudio que yo hice, quería pues hacer la aclaración que contó con el auspicio del Departamento de Desarrollo Económico. Sin embargo, los análisis y las recomendaciones son mías y pues ellos las van a analizar conforme a los análisis que hacen comúnmente. Fíjense, hay un poco de controversia en Puerto Rico y en otros lugares de si las jurisdicciones de impuestos bajos, si eso es bueno o es malo para la economía. Pues lo que encuentran mis colegas en el mundo entero es que hay jurisdicciones de impuestos bajos que son exitosas y otras que no. En el caso de los casos exitosos tenemos a Irlanda, tenemos a Singapur, que son uno de los casos que mucha gente admira y son países que están en el índice de desarrollo humano liderando el mundo, entre otros países que vemos a nivel mundial, incluyendo Hong Kong también, y hay otros que no lo son. Tenemos el caso de Barbados, tenemos el caso de algunos países en África, así que ¿qué distingue un caso exitoso de uno exitoso? Pues el uso inteligente de los incentivos. En Puerto Rico estas leyes se habían examinado antes, hay dos estudios de estudios técnicos que se basa en datos autoinformados por los participantes y eso tiene una ventaja. La ventaja es que podemos saber, por ejemplo, que el impacto de la ley 20 es mayor al impacto de la ley 22 y eso nos lo permite, ese tipo de metodología. La desventaja es que no sabemos si el dato que nos están informando los participantes qué tan preciso sea, ni tampoco tenemos lo que yo llamo en el informe el contrafactual, es un término que se usa en economía. Contrafactual es lo que hubiese ocurrido si no se hubiese aprobado el decreto. Lo que yo hago entonces en este informe, en mi estudio, es usar inferencia causal. Son dos modelos estadísticos avanzados. Ahí está la metodología descrita de la forma más transparente posible. No les traigo las ecuaciones, porque no quiero aburrirlos. Pero el primer modelo es un modelo bayesiano estructural que lo que hace es proyectar la economía utilizando el periodo antes de la aprobación de estos incentivos en el año 2012 y proyecta lo que hubiese ocurrido si no se hubiese aprobado esa ley, simulando lo que es un grupo control en experimentos clínicos. Ustedes saben que cuando van a aprobar, por ejemplo, la vacuna, pues le dan un placebo a un grupo control que no está recibiendo la vacuna y otro grupo que sí está recibiendo la vacuna y comparan cuál es la efectividad que tiene uno versus el otro. En inferencia causal hacemos un procedimiento similar. Tenemos una serie, que es el grupo control, que es el contrafactual, que es lo que nos dice lo que hubiese ocurrido si no se hubiese aprobado el decreto. El decreto no está, estas tres leyes, 22, 20 y 273, que ya mismo se las voy a describir. Y el otro modelo que utilizo, que es el modelo de controles sintéticos, pues hace eso mismo también, crea un grupo control de lo que hubiese pasado si no se hubiese aprobado la ley, y el grupo control lo construye a base de los movimientos de economías similares en los estados, y mira el movimiento económico de los 50 estados y cuál de esos se asemeja más al caso de Puerto Rico, y con eso construye ese contrafactual. O grupo control, que repito, el bottom line aquí es que nos dice qué hubiese pasado si no se hubiesen aprobado estas tres leyes. Les recuerdo, como dijo Manolo, que la Ley 20 es un programa que incentiva a las empresas o los individuos radicados en Puerto Rico, ya sean puertorriqueños, dominicanos, cubanos, estadounidenses, de donde sea. Si usted vive en Puerto Rico y está exportando servicios, usted puede cualificar para este decreto. Y no se limita solamente a corporaciones extranjeras. Así que a veces yo oigo por ahí un estribillo de los ley 20 y 22 como si fuese todo lo mismo. Son harinas de dos costales diferentes. La ley 22, por otro lado, es la que otorga exención en los impuestos por ganancias de capital. Ganancias de capital son intereses, dividendos, alquileres. Si la persona recibe salario, tiene que pagar a la tasa vigente. Esto es solamente ganancias de capital.
le otorga exención total, o sea, si tiene ganancia de capital, esta persona que mude su residencia de otro país a Puerto Rico, no solamente de Estados Unidos, no tiene que pagar impuestos. Esta es la Ley 22 de 2012. Y la Ley 273, que también fue aprobada en el 2012, lo que hace es bajar la tasa de impuestos al 4% sobre los ingresos que obtengan entidades financieras que se radiquen en Puerto Rico. Estas 3 leyes fueron integradas a la Ley 60 en el año 2019. Así que en este estudio lo que yo hago es analizar estas 3 leyes en su conjunto, porque eso fue un cambio que hubo en el modelo económico de Puerto Rico para la fecha. Los resultados del estudio, se los resumo brevemente. El impacto pues es positivo, no es que la economía perdió cuando se aprobaron estas leyes, no es que la economía está perdiendo porque se estaban otorgando decretos. El impacto es positivo. Lo que sí creo que hay consenso es que el impacto es moderado. El impacto es moderado, no es, por ejemplo, el impacto que había dejado cuando se aprobaron la sesión 936, que ustedes pueden ver aquí, se aprobó en 1976, miren cómo la economía crece. Estas leyes 2022 y 273 pues sirvieron para detener la caída que ya venía sosteniéndose desde el año 2006, que es cuando empieza la depresión en Puerto Rico. O sea, en ausencia de estas leyes, pues hubiese aún menos empleo de los que tenemos en la actualidad. En particular, en el caso del empleo, hay un aumento de 3% y este aumento es estadísticamente significativo. Es decir, si no se hubiesen aprobado estas 3 leyes, pues el empleo actual en Puerto Rico sería 3% menos, que estamos hablando de 33.000 a 39.000 empleos menos. Así que esas leyes pues, proveyeron ese aumento en el empleo. Y en el caso de la actividad económica, un 2%, que representaría, si lo llevamos a números, cerca de 1.245 millones. Los resultados son similares entre modelos, tanto el modelo de controles sintéticos como el modelo estructural bayesiano, los dos reportan resultados similares y no difieren tanto de los hallazgos que había obtenido estudios técnicos anteriormente con los datos autoinformados. Sí es un poco menor, pero no es muy distante de lo que se había encontrado anteriormente. Las recomendaciones que yo proveo en base a este estudio es que aquí hay una oportunidad para exprimir más el provecho que se le puede sacar a estas leyes y también cambiar aquellos aspectos que puede ser que no sean deseables. Por ejemplo, lo primero que yo sugiero es que se exija que cuando se radique ese informe anual de cuántos empleos tienen estas personas que tienen los decretos y estas corporaciones, en el caso de la Ley 20, pues también sometan el formulario 1040-PR, que es el formulario que someten, si es un caso de individuo, es el formulario que tienen que someter a nivel federal, donde dicen, mira, yo tengo tantos empleos y yo estoy pagando tanto de nómina. Y si es corporación, en el caso de la 940-PR, y entonces así no dependemos de datos autoinformados, sino dependemos de datos reales, que son los datos que se le están sometiendo a las agencias pertinentes, y esto no es un requisito, digamos, inusual, porque por ejemplo el Small Business Administration, ahora que está otorgando subvenciones a los negocios en Puerto Rico, le decía, yo te doy la subvención, pero me tienes que, al final, cuando me entregues el informe, me tienes que entregar la evidencia, si no, me tienes que devolver el dinero a una tasa de 1%. Así trabaja el Small Business Administration. Entonces, los que reciben la subvención tienen realmente un incentivo para cumplir y para crear esos empleos. Número 2, y de hecho, y así se puede evaluar el impacto antes y después de cada incentivo. Número 2, yo creo que tenemos que empezar a exigir un mínimo de empleo para cada uno de estos incentivos. La Ley 20 lo tenía originalmente un mínimo de 5 empleos, eso luego se quitó.
mi llamado es que se vuelva a considerar incluirse. La ley 273, que es la de entidades financieras internacionales, nunca tuvo el requisito. Sugiero que se incluya ese mínimo de empleo y al igual que en la ley 22. En la ley 22, que repito, es para los inversionistas que se trasladan del exterior hacia Puerto Rico, sugiero que tengamos dos tasas diferentes. Si la persona no viene a invertir, se viene a retirar a Puerto Rico o no quiere empezar un negocio, que tenga que pagar una tasa del 12%, que es casi la mitad de lo que pagarían aún en Estados Unidos. O sea, todavía tiene un incentivo para venir, y yo lo pongo en el informe y cito la referencia de dónde saco. En Estados Unidos, en promedio, ganancia de capital entre combinados estados con el gobierno federal pagan cerca de 24%. Aquí pagarían 12%. Y si la persona sí viene a invertir, viene digamos con $2 millones o más a invertir, pues que entonces sí pueda participar de una tasa reducida de 4%, no de 0, de 4%, que como quiera le digo, hoy día es una ventaja comparativa muy grande, de 24 a 4, el 24% que pagaría en Estados Unidos a 4 aquí, y sobre todo ahora en el contexto de la propuesta que tiene la administración de Biden, que es llevar esa tasa sobre ganancia de capital al 39%. Así que yo entiendo que hay una gran oportunidad para que Puerto Rico se movilice, sobre todo ahora que están aumentando mucho las solicitudes para esta ley 22, para realmente aprovechar esa ventaja comparativa y sacarle el máximo. Hago la salvedad que no debe incluirse en ese requisito de inversión la residencia principal, sobre todo porque si una persona compra una residencia usada, pues realmente no está contribuyendo mucho a la economía, porque los insumos que se utilizaron para construir esa propiedad ya fueron contabilizados la primera vez que se vendió. Y si compra una propiedad usada, lo que hay es un cambio de título. Ni tampoco que se considere residencias, aún sean segundas residencias, en áreas de alto crecimiento, que muchos de ellos pues iban a invertir de todas formas porque habían otros incentivos, como es la ley de oportunidades. Y con eso se atiende alguna preocupación que tienen algunos sectores de que está habiendo unas áreas en Puerto Rico donde ha habido mucha inversión de estas personas y está creciendo los precios exponencialmente. En ese sentido le dice, mira, sí, te voy a dar incentivo, pero tienes que irte a invertir fuera del viejo San Juan, de Isla Verde, de las áreas tradicionales de Vieques y de Dorado, entre otras. Y así pues sí se puede estimular, como ocurrió, por ejemplo, en Carolina, ¿no? Que había una iglesia allí que estaba cerrada, yo no pasaba por el expreso y se veía ese adefesio frente al aeropuerto, y hoy día pues se invirtió ahí, y eso es una inversión que incluye mucha remodelación, que eso sí activa la economía, porque eso es inversión en el sector de la construcción. En el caso de la ley 20 y la ley 273, que ambas están al 4%, yo sugiero subir esa tasa también. Hoy día Irlanda, que se considera un paraíso fiscal en la literatura, cobra el 15%. Algunas corporaciones, otras las tiene al 12%. Claro, ellos también tienen otros incentivos en otras áreas que también podemos nosotros empezar a evaluar aquí. Y lo que yo propongo usar con esos nuevos recaudos que se creen, porque estos son nuevos recaudos, estas personas ahora mismo están pagando 0 en ganancia de capital, si empiezan a pagar al 4 o al 12, el Estado va a recibir unos nuevos recaudos, que eso se puede volver a poner de nuevo en la economía para maximizar ese impacto multiplicador. ¿Dónde yo sugiero que se pongan esos nuevos recaudos? Para estimular pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, hoy día un disgusto grande que tiene el sector privado en Puerto Rico desde hace años es el impuesto al inventario. Con esos nuevos recaudos yo puedo empezar a subsidiar a las pequeñas y medianas empresas, ese pago que hacen del impuesto al inventario, las puedo empezar a subsidiar con el aumento en el costo eléctrico, que también es algo que las afecta mucho, y entonces ahí estaría clarísimo el enlace entre la inversión extranjera y los sectores locales.
Igualmente, hablamos mucho en Puerto Rico de estimular la investigación y el desarrollo, pero eso se requiere inversión. Y se pueden usar parte de estos recaudos para fondos semillas, para investigación en la UPR, sobre todo ahora pues que en la UPR se han recortado mucho estos programas de investigación. Así que en conclusión, el impacto pues ha sido positivo, ha sido moderado, sobre todo en el caso de la Ley 22. La Ley 20, repito, es algo diferente, que sí el que participa de la Ley 22 puede solicitar a la Ley 20, sí, pero también hay muchas empresas locales e individuos locales que participan de algunos medios de comunicación, reggaetoneros, están participando de esta Ley 20. Hay oportunidades. Mi invitación es a que se empiece a aprovechar al máximo estos incentivos, pero derogar estas leyes realmente no nos lleva a maximizar estos incentivos, lo que nos lleva es a cero impacto, y eso yo no entiendo que sea lo que necesita Puerto Rico de cara al futuro. Así que cualquier pregunta que tengan, pues con mucho gusto la contesto. Muchas gracias. Sí. Tengo unas cuantas, como somos poquitas aquí, tengo derecho a hacer unas cuantas. Sí. Tenemos en línea, sí, pero yo estoy aquí. Y como yo no sé economía no sé mucho, quiero que me conteste. Muy bien. Primero, cuando ustedes hablan de moderado, eso es que estas recomendaciones que usted está presentando son las que debe incluir el proyecto para que en vez de mejorado sea mejor. Exacto, eso es lo que estoy recomendando, que ahora que hay interés de muchas personas en el mundo político de Puerto Rico en atender estos incentivos, pues que se aprovechen esas oportunidades que hay para que pase del impacto moderado que tiene ahora, que pase entonces a un impacto más significativo. Entonces, en cuanto a la generación de empleos, no incluye ahí, si usted habló de, no sé, de mejorar la ley, puede ser el que se exija la cantidad de empleos a base de la cantidad del incentivo que se está dando, ¿o no? Sí, yo propongo que se exija un mínimo de empleos como parte de esas tasas diferenciadas, o sea, aparte del requisito de inversión, que también hay un requisito de empleo. Y ahí pues entonces, si crean más empleos, pues tienes una tasa más baja; si crean menos empleos, pues tienes una tasa más alta, y ahí es que está el incentivo, ¿no?, de decir, mira, pues déjame hacer esto para entonces poder acogerme a esta tasa más baja. Entonces, ¿cuál de estas leyes, si alguna, tiene un decreto que, por ejemplo, cuando se da ese incentivo, ese decreto, se exime al empresario que sea de no pagar el CRIM? El CRIM, no, yo entiendo que... Ajá. Sí, adelante. Buenos días, Carlos Fontán. Referente a la Ley 20 y la Ley 22 no hay exención de CRIM. La Ley 20 lo que ofrece es una tasa preferencial en cuanto a ganancia de capital, en cuanto a intereses y en cuanto a dividendos. CRIM no está cubierto. En la Ley 20, en la Ley 20 hay unos servicios que sí tienen una exención de CRIM, pero no son todos. La Ley 20 contiene aproximadamente más de 20 servicios expresamente incluidos en la ley. De esos 20 servicios, 5 sí conllevan exención de CRIM, pero la exención es por 90%. No es Pero impacta al municipio. Impacta al municipio. Negativamente, porque no lo recibe completo. Bueno, pero tienen que considerar entonces el impacto económico que trae esa compañía al municipio. Es ingreso nuevo que no estaba en ese municipio, y eso es lo que queremos, ese es el mensaje que queremos llevar con estas leyes. Es economía nueva que viene al país gracias a estos incentivos, creando empleo, creando inversión y creando un ecosistema en la isla. Entonces, quería que el secretario me conteste la otra pregunta. Secretario, él mencionó lo del impuesto al inventario, que usted ha dicho, ¿verdad?, que no cree mucho en esto, en el impuesto, pero ¿cómo sería ese impacto de acuerdo a lo que usted ha expresado con relación al impuesto al inventario? Mira, Celia, el total de impuesto al inventario hoy son 280 millones de dólares. De esos 280 millones de dólares, lo que el economista Caraballo Cueto nos dice es que podemos identificar qué por ciento de esos 280 millones compete al sector de pequeños y medianos comerciantes. Y con
con ese impuesto nuevo que generaría estos cambios, estaríamos entonces incentivando a esos pequeños y medianos comerciantes a no pagar ese 8% y pagarlo a través de este impuesto. No es lo mismo, que yo he estado puntualmente expresándome, no es lo mismo sustituir el impuesto al inventario con otro impuesto local al contribuyente de Puerto Rico. Es sustituir el impuesto a las pequeñas y medianas comerciantes en Puerto Rico con un impuesto foráneo que llega a Puerto Rico y que aprovecha una ventaja competitiva que tiene el país a través de incentivos. Así que otra vez, creo que la recomendación del economista Caraballo Cueto es muy puntual, es muy importante y pudiera perseguir el día de mañana el que el 100% del impuesto al inventario se sustituya por un impuesto adicional de empresas como esta que vienen en Puerto Rico una jurisdicción de bajo impuesto donde pueden optimizar y maximizar sus negocios y a la misma vez lograr un alivio para el bolsillo puertorriqueño. ¿Y usted cree que estas recomendaciones que está ofreciendo él a estas leyes sean atractivas para que el empresario siga confiando e invirtiendo en Puerto Rico? Bueno, primero que es prospectivo, no es retroactivo. Los acuerdos retroactivos en Puerto Rico se mantienen como están. Prospectivamente enviamos un mensaje, las cosas aquí no se cambian por cambiarse. Segundo, si te están cobrando un 39% de ganancia de capital en Estados Unidos y aquí va a ser un 12%, no tengo la más mínima duda que ese diferencial de 27% es atractivo para cualquiera. Y tercero, y un poco muy importante, la economía moderna, desde la manufactura hasta el sector de servicios, no necesariamente está atado a empleo solamente, está atado a riqueza. Y por ejemplo, yo conozco operaciones de 1 o 2 personas que le pudieran representar al fisco mucho más dinero que una compañía de 6 empleados. Así que este tema de los empleados ligado a estos decretos tienen que mirarse de forma puntual porque no todos cualifican de la misma forma. Aquellas actividades económicas que requieran más empleados, pues se le pone un cap un poco más alto. Aquellas actividades económicas que no requieran tanto empleados, pues tampoco se penalicen, simplemente se conozca el tipo de negocio para poder entonces cobrar, por otro lado, el impuesto que no se cobraría si generaría empleo. O sea que es muy importante mirar eso desde ese punto. Por eso que al día de hoy se mantiene la confianza del empresario sobre Puerto Rico. Muy importante. El mensaje al mundo que nos escucha a través de las redes sociales hoy, es que Puerto Rico es un país de ley, que es un país de orden, que honra sus compromisos. Por lo tanto, estas modificaciones que se las pondremos en la mano a la legislatura y al señor gobernador, lo que persiguen es precisamente enviar 2 mensajes. Número 1, llevar al próximo nivel la ley del inversionista ante ley 22 y número 2, validar y revalidar que somos un país que cumplimos nuestros compromisos. Secretario, y quería añadir a eso, todo esto repercuye en un decreto. En el decreto se establecen cuáles son los términos y condiciones de esa relación entre el gobierno y ese beneficiario. Ese es el contrato. O sea que si usted tiene un decreto, usted se rige por los términos y condiciones de ese decreto. Cualquier cambio prospectivo a una ley no impacta ese decreto ya otorgado, porque el gobierno tiene que respetar esa relación contractual. ¿De qué? ¿De que se enmiende la ley y se pueda enmendar? En el caso hipotético de que se enmiende la ley, serían los decretos que se aprueben luego de enmendar esa ley los que estarían sujetos a esas nuevas enmiendas. El que tenga un decreto previo a esa enmienda no se tiene que preocupar, no impacta. Pero voy a ponerte un ejemplo. Hoy por hoy, el crecimiento de la ley de inversionistas, la ley 22 antes, prácticamente ha sido orgánico. La gente lo comenta, los promotores de la ley, que no tienen nada que ver con el gobierno, y ha sido un aumento vertiginoso. Si este cambio se logra materializar, y traemos una ley del inversionista diferente que contenga estas recomendaciones, entre otras recomendaciones que la legislatura pueda traer y que sean prospectivas y que sean con el desarrollo económico como mira final, el Departamento de Desarrollo Económico se va a embarcar en promover precisamente esta ley nueva o esta modificación de ley, porque queremos que esa inversión llegue aquí. Porque esa inversión que llegue aquí nueva podría generar 12% si no va a invertir, 4% si va a invertir, empleados 5%. O sea, puede generar una actividad económica que hoy por hoy la queremos llevar al próximo nivel. Un 3% no me conformo, yo quiero que eso se eleve a un 10 o un 12%. Y para eso lo podemos hacer si modificamos todos los elementos que contiene esta recomendación, que otra vez, para efectos de los amigos que nos escuchan, nosotros no somos una agencia que hace leyes ni hace reglamentos. Eso le compete a la legislatura y al señor gobernador. O sea, que sería atractiva el que se enmiende. Yo las recomendaciones desde el punto de vista como secretario de Desarrollo Económico para mí son muy atractivas. Vamos con vocero ahora. Ok, quería clarificar.
la recomendación del economista en cuanto al impuesto al inventario podría ser, entonces, sustituirlo si se puede lograr, ¿verdad? Sí, Es un tema importante el impuesto al inventario. Sí, lo que tenemos que buscar hacer aquí es enlazar, yo recuerdo desde los años 70 siempre están hablando de encadenar los sectores externos con los sectores locales y nunca se ha podido hacer eso claramente. Si nosotros hacemos, por ejemplo, decimos estos nuevos recaudos que vamos a recibir, vamos a utilizarlos para ayudar a los pequeños y medianos comerciantes en Puerto Rico con este impuesto al inventario, pues como dice el secretario, no es lo mismo que yo le diga al empresario, no te lo voy a cobrar a través del CRIM, pero te lo voy a cobrar ahora a través de otra cosa, de un impuesto a las ventas. En este caso sería una reducción en el costo de hacer negocios en Puerto Rico. Y eso pues no solamente ayudaría a los empresarios actuales, sino a los próximos que se estén formando. Y sin tener impacto sobre los municipios, porque le estás diciendo a los municipios, mira, tú vas a seguir recibiendo tus recaudos ahora de otra fuente. En el caso de la pregunta ahorita del CRIM, pues los que están bajo Ley 22 no están recibiendo como tal un incentivo, una reducción, un subsidio en el pago de las contribuciones sobre la propiedad mueble o sobre la propiedad inmueble. Ok, vuelvo y clarifico. Entonces, si se diera esa recomendación, sería seguir cobrándolo y los municipios se siguen beneficiando. Eso mismo. Pero obviamente el costo no es para los pequeños negocios, igual que un incentivo energético que me parece muy buena idea. Ok, entonces, entre las recomendaciones está que se aumente la inversión y la parte de los empleos. ¿Eso es algo que ya están contemplando? Ambas cosas. Sí, yo considero que el requisito de empleo que estaba originalmente en el caso de la Ley 20 debe volver a establecerse, porque es que si yo le digo al que viene a invertir o a la empresa que va a exportar, le digo tú vas a participar del incentivo sí o sí, pues realmente no tiene un incentivo para decir pues voy a esforzarme a lograr hacer esto. Y lo que estamos buscando es crear incentivos que sean más inteligentes, que realmente, aunque parezca un trabalengua, realmente te incentive a tomar cierta acción que beneficia a la economía y que al final pues se beneficia estos mismos participantes, porque si todos tenemos una economía creciente y que se desarrolle, pues nos beneficiamos todos los que vivimos aquí en Puerto Rico. Y a mí me gustaría aclarar en ese tema. Personalmente es un buen negocio para el inversionista. Le damos un trato contributivo diferente. Le decimos, mira, Puerto Rico necesita que tú inviertas en estos 5 sectores. Vamos a pensar en agua, en luz, en broadband, en puente y en carreteras, por decir 5. Tú inviertes en esos sectores. Lo que tú ganes por la inversión, eso es en adición a. Eso es ganancia. No es que van a llegar con los 2 millones de pesos y lo van a poner y lo van a perder. No, van a invertir en negocios para crecerlo. Pero ese es lo importante que dijo el economista y me parece que es muy importante señalar esto. Es como juntamos las dos voluntades y las hacemos funcionar juntas. Y me parece que con la inversión de afuera, de la mano de la necesidad local, podemos crear una actividad económica diferente, como por ejemplo mencionó el impuesto al inventario, que es importante. No crea mayor contribución al consumidor, le resta contribución al consumidor, que es casi un 8%. Y número 2, no le quita dinero al municipio, lo entra por otra fuente, que no es del bolsillo del consumidor. Yo creo que Puerto Rico necesita hoy más que nunca que pensemos en menos contribuciones al consumidor y que maximicemos y optimicemos los recursos que tenemos de inversión en Puerto Rico. 2 preguntitas, Sidre. Básicamente, me gustaría saber quiénes son las personas que se están beneficiando actualmente con Ley 22, qué tipo, ¿verdad?, de inversionista es. Y la segunda pregunta es que estoy leyendo en el comunicado que se identificaron sobre 1,000 incumplimientos. Me gustaría saber qué tipo de incumplimientos. Lo del incumplimiento te lo va a decir el licenciado Fontán, que es quien dirige el Departamento de Incentivos, pero déjame contarte la primera y parto de ahí. El universo es sumamente amplio, desde personas que desarrollan negocios de call centers en Aguadilla con 400 empleos, hasta personas que generan actividad económica hacia el mundo, como puede ser este sector amplio que está en Santurce,
como puede ser individuos que bregan con el tema financiero, que manejan sus negocios desde Puerto Rico. El aspecto es bien amplio. Y con esto que está recomendando el economista Caraballo Cueto, que está en las manos de la legislatura y posteriormente del señor gobernador, lo que estamos haciendo es creando todavía una etapa más importante del tipo de inversionista que va a llegar a Puerto Rico. Porque no solamente llega buscando la ventaja competitiva que trae el incentivo, porque ve una oportunidad, como te mencioné ahorita, en carretera, en broadband, en energía, en agua, por mencionar algunas. O sea que yo creo que este momento que vivimos hoy es trascendental, y en esta economía que se aproxima a recibir sobre 100,000 millones de dólares en los próximos 10 años, Puerto Rico es un paraíso al inversionista. Y si pensemos que yo vivo en South Dakota, y tú me ofreces un 4% si yo traigo 2 millones de dólares a Puerto Rico. Y que, ok, oye, está interesante. ¿Y qué hago con los 2 millones? Bueno, estos individuos tienen 100,000 millones de pesos disponibles para virar el país patas arriba. ¿Dónde los invierto? Oye, pues voy a montar una compañía de construcción con esos 2 millones, o voy a montar una compañía de asesoramiento, o una oficina de arquitectura. De eso es que se trata, es juntar el capital con la necesidad del país. Y me parece a mí que estas recomendaciones del economista Caraballo Cueto, sin duda alguna, van en esa dirección. ¿Son de Estados Unidos, de distintos países? De todo país que promueva el desarrollo económico, que sean dineros que producto de trabajo y de esfuerzo y de empresas ordenadas, y obviamente será parte responsable nuestro validar de que ese capital que venga sea un capital digno, que sea un capital que se inserte en el Puerto Rico que estamos buscando de cara al futuro. Sí, referente a los esfuerzos de fiscalización, yo recuerdo allá creo que fue para principios de enero, que fue mi primera reunión con el secretario, y como él lo caracteriza, me dijo: flaco, estas leyes hay que fiscalizarlas. Nos tenemos que poner eso de norte, y literalmente en 6 meses hemos logrado mucho. Se comisionó la primera auditoría en la historia de la Ley 22. O sea, la Ley 22 se aprobó en el 2012, nunca se había hecho una auditoría. En menos de 6 meses ya estamos llevando a cabo esa auditoría. ¿De qué son los incumplimientos? Pues precisamente para eso es la auditoría. Sobre ese particular de la auditoría ya se han revisado 254 expedientes físicos de estos beneficiarios. Y eso ha provocado que ya hayan salido más de 200 cartas solicitando la información referente al cumplimiento con los términos y condiciones de ese decreto, ya sea aceptación del decreto, ya sea notificación. Se le está solicitando información referente a licencia de conducir, licencia electoral, pues para viabilizar y constatar que realmente son individuos residentes de Puerto Rico. Y paralelamente hemos enviado, como mencionó ahorita el secretario, 1.086 cartas sobre posibles incumplimientos con la erradicación de informes anuales. Todos los beneficiarios bajo la ley de incentivos 2022-73 tienen la obligación de anualmente rendirnos un informe que refleje esa actividad económica que tuvieron en ese año. Esto está sustentado con las planillas, o sea que no es meramente una aseveración bajo juramento que hacen ese informe anual, que la aseveración es bajo juramento, sino que tiene que estar sustentado con planillas de ingresos, de CRIM, de patente, y esas 1.086 cartas salieron para posibles incumplimientos con ese informe anual de Ley 22. Y ya estamos recibiendo feedback de ellos, y ya hemos podido identificar aproximadamente 60 casos que podrían ser objeto de revocación, basado en la premisa de que ya el individuo inversionista no reside en Puerto Rico, como ese es literalmente un requisito medular. Tienes que ser residente bona fide de Puerto Rico. Esas contestaciones que nos han dicho, mira, ya no somos residentes de Puerto Rico, pues procederíamos entonces para revisar el expediente y proceder con la revocación del caso. Un poco en arroz de habichuela, estas ofertas de financiamiento de cero interés, te damos esto, no nos exime de tener el número de seguro social, de enviar y de eso que se trata. Vamos a hacer, y somos una jurisdicción de bajos impuestos y de bajos costos de hacer negocio, pero eso no exime al inversionista, al decreto teniente, a enviarnos la información y tenerla al día. Esa es su responsabilidad. Es una relación bilateral, exactamente. Me gustó esa palabra. Tenemos preguntas del área del Zoom. ¿Cuáles son los esfuerzos de fiscalización que están realizando? Más o menos es lo que contestamos ahorita, y comisionamos la primera auditoría en la historia de la Ley 22, eso es, y queremos hacer hincapié en eso. ¿Sabe? En 6 meses estamos haciendo la primera auditoría en la historia de la Ley 22. Eso es súper importante para nosotros, y paralelamente, como les dije, estamos también enviando las cartas sobre incumplimiento con los posibles incumplimientos con los informes anuales. Y es importante, esto no es una cacería de brujas de la Ley 22. Es importante que entendamos que el código de incentivos lo vamos a mirar en todo su aspecto y vamos a identificar
¿Qué de ese código de incentivo está alineado a la planificación de desarrollo económico en Puerto Rico? Y de eso, el economista no termina aquí, posiblemente empieza aquí. Y el producto final es un código de incentivo atemperado a los tiempos y sobre todo atendiendo los retos de cara al futuro que tenemos, como es el GILTI, como es la 154 y como es el Global Minimum Tax. Y añadiendo las palabras del secretario, comenzamos con la Ley 22, pero obviamente es Ley 22, Ley 20, Ley 73, son los distintos programas de incentivos los que vamos a estar auditando y fiscalizando con mayor riguridad. Esta pregunta para el señor Caraballo. ¿Cree en derogar estas dos leyes 20 y 22? No, yo no creo en derogarlas, yo creo en reformarlas. Y cuando uno las reforma, pues puede llevarlas de impacto moderado a impacto significativo. Pero si las derogo, voy hacia abajo, de impacto moderado a cero impacto. Y eso no es lo que necesita la economía de Puerto Rico. Okay. ¿Los servicios o empleos que estos individuos traen canibalizan a los locales? Bueno, si es exportación de servicio, no, porque que es la Ley 20, porque están compitiendo con otras jurisdicciones. Digamos que de aquí salen programadores a exportar a Costa Rica, a República Dominicana, que conozco algunos de ellos, pues ellos están compitiendo con los que venden allá, no con los que están aquí a nivel de Puerto Rico. Y en el caso de la Ley 22, pues puede haber una competencia en la adquisición de algunas propiedades en Puerto Rico y por eso pues la idea con este requisito de los 2 millones es desviar tanto el énfasis en bienes raíces y moverlo más al sector productivo. Yo en particular en el informe hablo de que se invierte en activos locales, que hay algunos que lo están haciendo. Hay un término que se llama en economía inversionistas ángeles, que es que van, qué sé yo, a Paralel 18, ven un buen prospecto de negocio y deciden voy a invertir en este negocio. Pues en vez de hacerlo voluntariamente, que sea parte del requisito, es decir, tú vas a participar aquí, pero tienes que invertir. Puedes poner tu negocio, puedes invertir en un negocio que ya esté existente, puedes ser un inversionista ángel, puedes invertir en infraestructura y moverlo un poco del sector de bienes raíces, porque para el bienes raíces pues ya hay otros incentivos como la zona de oportunidades, que cualifica el 96% del territorio de Puerto Rico. Y a la misma vez, nos toca a nosotros, el Departamento de Desarrollo Económico, sus 10 oficinas y sus 3 agencias adscritas, crear los mecanismos para poner a ese inversionista al tanto de las oportunidades de negocio que hay en Puerto Rico con esos starters puertorriqueños, un poco en el Shark Tank basis. Cómo podemos incentivar y cómo podemos promover actividades porque aquí se producen ideas maravillosas que muchas veces no se adelantan por falta de capital. Invitamos a esos socios inversionistas a que pongan el capital en Puerto Rico, que les aseguramos que sin duda alguna el mejor sitio no lo va a estar. Para el señor Caraballo nuevamente, el estudio incluye información sobre qué tipos de empleos se crearon o en qué industrias. Y de legislar tasas más altas, ¿se buscaría una aplicación prospectiva? Sí, lo que analicé en este estudio, usando esta metodología de inferencia causal, es el impacto total en el empleo. Y también evalué en el sector, en particular el sector que se le llama FIRE, que es Finance, Insurance and Real Estate, que vendría siendo el sector de finanzas, seguros y bienes raíces. Pero hay un impacto en otros sectores. También una de las recomendaciones que tengo es aumentar la estadía de estas personas de 6 meses a 9 meses y así se puede maximizar el consumo de estos residentes porque pues se le está pidiendo que estén más tiempo en Puerto Rico. Las recomendaciones serían prospectivas, o sea que esos 33,000 empleos que ya se han creado, pues eso se mantiene. Lo que vendría siendo sería por encima de eso, porque no se puede ir hacia atrás con los decretos que ya están vigentes, a no ser que haya un incumplimiento con el decreto en sí mismo que ya había anterior. Otra pregunta. ¿Tienen idea del salario promedio en los empleos que se atribuyen a la Ley 22 en específico o los que se atribuyen a las 3 leyes abarcadas en el estudio? Esa información la podemos tener una vez empiece a requerir la 1040 PR o la 940 PR, porque ahí yo tengo información de empleos y de salarios. Actualmente tenemos información que es autoinformada por los participantes, que nos da una idea, pero
el dato concreto nos lo daría ese informe de la 1040. Lo que es la Ley 20 en particular, que son empleos en el área de exportación de servicios, el salario promedio en ese sector es sustancialmente mayor que en otros sectores, como puede ser el sector de la construcción, el sector agrícola, o incluso en el mismo gobierno central. Y esta agencia tiene conocimiento, bueno, no voy a divulgar ningún nombre, de un negocio en específico, tiene 100 empleados, de los cuales hay un gran número de ingenieros, donde el average salarial de Puerto Rico para los ingenieros es 45,000 y paga $65,000 por posición. Quería añadir que hay estudios previos que establecen, pues el salario promedio en Puerto Rico ronda los $20,000 y el estudio que se hizo de la Ley 20 establece pues que el salario promedio son $36,000. O sea que es casi el doble el salario promedio de Puerto Rico, o sea que los empleos que se crean son bien remunerados. Perfecto. Dos preguntas. ¿Se han sometido estas recomendaciones a la legislatura y cuándo anticipan que la Fortaleza presentaría proyectos con estas recomendaciones? Como dije al principio, el Departamento de Desarrollo Económico no es una agencia que crea leyes, sí recoge estas recomendaciones, costea este estudio, lo pone en la mano de la legislatura y lo pone obviamente en la mano del señor gobernador, y entre estas dos, el Ejecutivo y el Legislativo, pues entonces se producirá, y esperamos que sea así, una pieza legislativa de vanguardia que atienda a nuestra realidad de cara al futuro y de cara a las oportunidades que tiene Puerto Rico. ¿Hay un mínimo de inversión que tendría que hacer el beneficiario de la Ley 22? Bueno, yo creo que la de actual no es muy ambiciosa. Lo que está recomendando el economista Caraballo Cueto, y yo en mi carácter de secretario lo endoso, es que se amplíe esa inversión a mínimo de $2 millones, y que no se incluya la compra de la residencia como parte de esa inversión, y otra vez que se ponga esa inversión en actividades elegibles de manera tal que contribuyan al desarrollo económico y a la misma vez maximicen la inversión de esos inversionistas en Puerto Rico. Sí, yo quería añadir que la semana que viene me pidió la Cámara de Representantes, que está solicitando hacer un estudio sobre estas leyes, pues yo le voy a someter el estudio que ya se hizo, en aras de no duplicar gastos al erario de Puerto Rico, y que podamos empezar a tener esa conversación de cómo podemos reconfigurar estos tres incentivos en particular, en aras de un proyecto más grande que incluya pues reformar el modelo económico de Puerto Rico. No tenemos más ninguna otra pregunta. Con esto ya entonces daríamos por concluido. Agradecemos a los amigos que están de forma virtual, a los amigos que siempre nos acompañan presencialmente. Gracias por estar aquí. El llamado de este esfuerzo es un llamado otra vez a unirnos como pueblo, a unirnos detrás de legislación de vanguardia, a dejar a un lado las diferencias y buscar lo que nos une. El desarrollo económico no puede ser, ni debe ser, ni va a ser una estrategia cada 4 años y tampoco debe ser un motivo que se politice. Al contrario, de estas actividades como esta y como muchas otras depende que nuestros hijos se queden en Puerto Rico, que nuestros nietos crezcan y se desarrollen aquí, que se cree actividad económica, que mejore la calidad de vida, que seamos un país de la economía del conocimiento, de calidad de vida, que podamos coexistir en nuestro ambiente. Y todas esas cosas se pueden atender con inversión local y con inversión foránea. Al final del camino, ¿qué queremos que pase? Que Puerto Rico tenga una economía sólida, que dejemos a un lado lo que es actividad económica y lo sustituyamos por riqueza a largo plazo, que es lo que todo el mundo aspiramos. Así que otra vez, gracias por acompañarnos. Y este estudio, como dijo el economista Caraballo Cueto, que fue costeado por el Departamento de Desarrollo Económico, de forma desprendida se va a compartir con la legislatura, con la Cámara y con el Senado, y así obviamente con el señor gobernador, que está consciente de lo que estábamos haciendo. Muchas gracias.